Hebreos, que hemos estado indagando, espigando. Capítulo 6, verso 13. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Capítulo 6, verso 13, dice la palabra del Señor: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Entonces dijo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y hay un pasaje en Génesis donde dice, habla acerca de la promesa que el Señor hizo a Abraham y del juramento que hizo sobre Isaac. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, ábrenos tu palabra, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos, te suplicamos, ten misericordia, de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, de acuerdo a nuestra inmadurez, Señor, para que podamos crecer. Te rogamos que envíes tu palabra, que sea plantada en nosotros, Señor, que nos des el crecimiento que necesitamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Rogamos en esta hora, Señor bendito, para que nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros oídos sean abiertos y sean ministrados por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, venimos en esta hora rogando y suplicando, Padre bendito, para que no nos sea robada tu palabra, Señor, sino que cada palabra que sale de tu boca pueda llegar hasta nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos, haz fluir tu Espíritu Santo con esas 5 unciones, Señor, ministeriales que nos edifican. Edifícanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablamos el viernes acerca de la promesa, y habíamos hablado un poquito antes también, hace como unos 15 días, acerca de eso. Pero entre las cosas que vimos el viernes, que a mí me parecieron interesantes, fue que vimos que la promesa de Dios dice, Abraham recibió la promesa, no titubeó, dice, con incredulidad, lo leímos en Romanos, y estuvo plenamente convencido acerca de todo lo que Dios había dicho. Vimos que la promesa son aquellas cosas que Dios dice sobre nosotros, amén, sobre nosotros. Por eso vimos que se va a cumplir únicamente aquello que Dios diga sobre nosotros y acerca de nosotros, no lo que yo diga, amén, no lo que diga un profeta, lo que diga el Señor, eso es lo que se va a cumplir. Claro, viene por boca de un profeta, viene por boca de un ministro. Vimos lo importante que es tener uno el rema, amén. ¿Por qué? Porque el profeta recibe el rema de parte de Dios. Para que esa palabra se cumpla en uno de nosotros, es necesario que nosotros recibamos también el mismo rema. Entonces va a haber una promesa de parte de Dios. Entonces, entre las cosas que vimos también, dice, lo leímos en Tito capítulo 1, dice que Dios no miente y prometió desde los tiempos eternos. Entonces las promesas vimos que vienen no de aquí de la tierra, sino que las promesas fueron hechas allá, siendo espíritus. Las promesas fueron sobre los espíritus, no sobre nosotros aquí en la tierra. Vimos que dice que esas promesas son sobre los escogidos. No fuimos escogidos aquí en la tierra, sino que fuimos escogidos allá, en los tiempos eternos. Vimos también en Santiago que dice que vamos a recibir una corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman, no a todos, ¿verdad? La corona de vida es solamente para los que le aman. Fíjese que no es ni para los que le sirven, ¿verdad? Porque sería bonito que dijera ahí, ¿verdad? Y los que le sirven recibirán no, dice, los que le aman recibirán la corona de vida. Entendemos, claro, por el mensaje a la iglesia de Éfeso, que parte del amor al Señor es saber servirle, amén. Cuando usted lee la iglesia de Éfeso, ahí en el mensaje que el Señor le da a Éfeso, se utilizan todas las palabras que están relacionadas con trabajo y con servicio. Ahí aparece ergasomai, catergasomai, copiao y como 7 palabras que se utilizan para eso. Todas aparecen ahí y todas en relación a la iglesia de Éfeso. Y el Señor le dice, tengo contra ti
una cosa: me sirves bien. ¿Por qué? Porque me sirves en todas las dimensiones. El problema es que has dejado de amarme. Entonces vimos ahí que la corona de vida se la prometieron a aquellos que aman al Señor, y vimos también en Santiago que los herederos del reino son aquellos que aman al Señor. Amén. Entonces dice, Él prometió un reino a aquellos que le aman. Ahora bien, porque leímos entonces ahí en Hebreos que se habla de un juramento. Entonces mire, acompáñame en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 24. Porque quiero arrancar de aquí, porque esto se me quedó en el tintero, pero fíjese pues, 2 verso 24, ¿ya lo tiene? En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Ahora, esta es la promesa que Él nos hizo, ¿a quiénes? No a todos, a los que permanezcamos. ¿Ya se dio cuenta? Porque mire, el contexto es, ¿quiénes son los que permanecen? Verso 24. A esos que permanecen, esta es la promesa, ¿sí? Que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Dice, os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Entonces, sí, hablamos, ¿verdad? Ya oramos antes de predicar, ¿o no? ¿O solo oré por las ofrendas? Solo por las ofrendas, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, ábrenos tu palabra. Señor bendito, necesitamos, Señor, del consejo de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que fluyas en medio nuestro, Señor, trayendo luz, trayendo revelación, trayendo edificación a través de tu Espíritu. Esos 7 espíritus, Señor, que rodean la tierra, Señor, que van rodeando la tierra buscando, Señor, a cada uno de aquellos fieles, Señor, te rogamos que nos ministres, Señor, esas 7 influencias, Señor, de parte tuya, contrarrestando toda administración del enemigo. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, planta tu semilla, planta tu palabra, Señor, en buena tierra en nuestro corazón para que obtengamos fruto. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, declaramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído abierto, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces fíjese, esta es la promesa que Él nos hace acerca de la vida eterna si nosotros permanecemos. Ahora fíjese esto, porque a veces en la Escritura hay cosas que están condicionadas, y esta es una de ellas. Dice que nosotros vamos a poder permanecer en el Señor sí y solo sí. Y me fui a ver esa palabra porque a veces aparece en la Biblia algunas cosas condicionadas, pero en la traducción, no en el original. Y fíjese que en el original sí aparece ahí. Es más, hasta me fui, no sé si la apunté, porque la busqué. No la apunté, pero fíjese, pues la vamos a buscar aquí rápido. Porque dice ahí, 1 Juan 2:24. ¿Cuál es? 14:37. A ver, fíjense pues. 14:37. Dice, porque lo que quiero que veas es esto, que no me la estoy inventando, ¿eh? Dice, partícula condicional, que quiere decir en caso de, o en caso, verá, de que esto esté provisto. Dice, a menudo usado en conexión con otras partículas, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención es esto, dice partícula condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede dar una cosa si primero no se da la otra, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque el pasaje, ¿qué es lo que dice ahí donde estamos leyendo? Dice, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, verso 25, esta es la promesa que Él nos hizo, a los que permanezcamos. Entonces, mire qué importante es
que lo que oigamos nosotros, ¿verdad? Y lo que dice ahí que oigamos, obviamente que es la palabra de Dios, que lo que oigamos permanezca en nosotros. Y mire lo que dice, lo que oímos, ¿cuándo? Entonces mire, le voy a hacer una pregunta, no la voy a contestar para no ponerse en evidencia. ¿Se recuerda usted de alguna parte pequeña, un remita, vaya, del primer mensaje que escuchó? Que diga usted así, sí, me recuerdo que ese mensaje usted dijo, buenas noches. ¿Verdad? Porque eso es bien tremendo. ¿Qué es lo que le quiero ejemplificar? ¿Qué tanto nosotros nos esforzamos por retener lo que escuchamos acerca del Señor, ¿verdad? Acerca de su palabra. Porque dice ahí, si lo que oísteis permanece, y lo que oísteis desde el principio. Por eso fíjese que es bien importante que nosotros, que todos hablemos las mismas palabras. Para poder hablar las mismas palabras tenemos que entender las cosas igual, y para poder entenderlas igual es que empezamos con lo de corderitos, ¿verdad? Porque a mí empezamos, hermano, desde cero, desde lo más básico, vamos explicando, vamos profundizando, entonces vamos a entender todos de la misma manera. Cuando hablamos nosotros del arrebatamiento, cuando hablamos de la novia, cuando hablamos de las vírgenes, ¿por qué a veces no todos entendemos? Porque no tenemos el mismo conocimiento. Amén. No es que no se nos queda, no, lo que pasa es que no lo hemos escuchado. Por eso es que es necesario que nosotros vayamos profundizando, y por eso el capítulo 6 de Hebreos, ¿cómo empieza? Dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos. Entonces no podemos quedarnos igual, tenemos que crecer, tenemos que aumentar. Y recuérdese que dice en el libro de los Hechos que conforme la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos aumentaba. Conforme la palabra de Dios crecía, crecía también espiritualmente la gente que recibía esa palabra. Fíjese entonces, ahora dice acá, porque dice que también está, ahí le dimos al principio, dice que Dios hizo la promesa a Abraham, y no pudiendo jurar por uno mayor, ¿qué hizo? Juró por sí mismo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la promesa, son las cosas que se dicen acerca de alguien o sobre alguien. Eso fue lo que estudiamos acerca de la promesa. Pero el juramento, mire lo que es. Jurar, en griego, dice, se usa en ciertos tiempos. Jurar dice tomar o declarar bajo juramento, conceder, hacer, jurar. Y hermano, me quedé con curiosidad y dije, no amplía mucho acerca de qué es. Pero fíjese lo que dice en Mateo 5:34. Dice, yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces mire, el trono de Dios es el punto más alto en el universo. El estrado de sus pies, el punto más bajo, porque lo vil y menospreciado escogió Dios. Entonces la tierra es el punto más bajo. Es decir, que no podemos jurar nosotros ni por algo que sea grande, ni por algo que sea bajo. Dice ahí, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás, dice, por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que vaya más allá, o lo que es más de esto, dice, ¿procede de dónde? Entonces mire qué terrible, porque ir más allá de sí o no es una maldad. Por eso dice en Isaías que nosotros tenemos que aprender o crecer o desarrollar al punto de que podamos nosotros distinguir entre lo bueno y lo malo, y que podamos decir sí es malo o no es malo, o sí es bueno o no es bueno. Y ahí nos metemos en líos, ¿verdad? Porque lo que para unos es bueno, para otros es. ¿Y quién nos va a enseñar a nosotros lo que realmente es y no es? Es la palabra, el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios que rodean la tierra. Fíjese entonces, ¿por qué me llamó la atención? Porque dice también,
en el libro de Santiago, acompáñame, capítulo 5. Es decir, que jurar, para que vayamos ya redondeando y sacando conclusiones, jurar es algo que está vetado para nosotros. Nosotros no podemos jurar. No, bueno, mejor dicho, no debemos. Para nosotros el Señor únicamente nos legó sí o no. En otras palabras, ¿verdad? ¿Vas a llegar al culto? Te juro que ahí voy a estar, ¿va? No, o sea, ¿sí o no? Mira, si me da tiempo, no. ¿Sí o no? Es que si me dejan, ¿sí o no? Es lo que dice ahí. Entonces mira lo que dice Santiago. Sobre todo, hermanos míos, ¿qué dice? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. ¿Para qué? Para que no caigáis bajo juicio. Esa palabra juicio, fíjese que dice acá en griego, es hupócrisis, que traducido a nuestro idioma es hipocresía, y significa actuar bajo una parte fingida, figurativamente engaño, hipocresía y condenación. Entonces, mire qué terrible, ¿sabe por qué? Porque quiere decir que cuando uno, ¿sabe cómo entiendo yo? Como que cuando uno jura, uno mismo abre la puerta para que uno engañe, porque uno no cumple. Por eso dice ahí que el único que jura es el Señor, porque Él es el único que lo que promete, lo cumple. Ahora mire entonces, porque yo quiero que usted vea conmigo, le voy a leer aquí del diccionario. Mire pues, juramento. ¿Por qué razón el Señor se reservó para Él el jurar? Y para que nosotros entendamos la importancia que tiene y la garantía que es. Porque recuérdese que el juramento no es como la promesa, es lo que dice ahí en Hebreos. Porque la promesa es lo que se dice sobre alguien. El juramento es la garantía de que eso que se dijo se va a cumplir. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, juramento es una frase con la que se asegura o promete algo solemnemente y que con frecuencia, fíjese eso, implica poner a Dios por testigo o garante de lo que se ha prometido. Entonces, ¿qué significa que el Señor prometió y que después juró? Que el Señor le dice, mira Abraham, te prometo que te voy a entregar esa tierra. Y después dijo, ¿sabes qué, Abraham? Por mí, te juro por mí, me pongo como garantía. Pero ¿qué significaba ponerse como garantía? Que si no se cumplía, ese que se había puesto como garantía, se sujetaba o se sometía a maldición, a juicio. Entonces, cuando uno jura o promete, vaya, uno se está poniendo como garantía, bajo juicio o bajo maldición. Por esa razón, mire, uno tiene que aprender, ¿verdad?, a hablar. Mire qué dice este otro. Dice, eso implicaba poner a Dios por testigo o garante. En las escrituras hebreas se utilizan dos palabras para indicar juramento. Una es shebuah, que es un juramento o una declaración jurada. Y la otra, a ver, déjenme ver, aquí está. Y la otra es Alá, que significa juramento de maldición. Está terrible, ¿va? ¿Sabe que esa Alá? Por esa, ahora entiendo un poquito mejor, ¿va? Porque nosotros acostumbramos, no sé aquí, pero allá sí acostumbramos, decimos Alá gran, dice uno, ¿verdad? Allá acostumbramos mucho eso. Digamos algo que le impresiona a uno y dice, Alá gran, Alá qué calidad, Alá y Alá y Alá. Y esa palabra Alá significa también para los musulmanes Dios, ¿verdad?
pero en hebreo significa juramento de maldición. Por eso es que cuando ellos dicen por Alá, para ellos es una cosa, pero en hebreo, ¿qué es lo que se entiende? Por una maldición, vaya. Entonces, fíjese que, déjenme regresarme entonces, porque quiero que vea conmigo primero esta otra. Esta palabra Shewa dice, este verbo hebreo dice, significa jurar, viene de la misma raíz que la palabra hebrea para 7. Es decir que Shewa y 7 se derivan de la misma raíz. Dice, de modo que jurar originalmente significa estar bajo el influjo o bajo la influencia de 7 cosas. Por esa razón es que cuando el Señor prometió, ¿verdad?, y juró a Abraham y a su descendencia, se desató sobre ellos ese mover y ese fluir, ¿verdad?, que dice allá en Isaías 11, los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. En el antiguo pacto, ¿qué era lo que hacían? En el antiguo pacto se movían y ministraban a favor de los que estaban bajo esa promesa. Ahora en el nuevo pacto, y ahí es donde quiero que vayamos, dice Lucas capítulo 8, verso 2. Cuando lo tenga, dígame. Dice Lucas 8:2, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 inquilinos, ¿va? Es decir, que ella estaba bajo la influencia de 7. Ahora mire qué tremendo, porque llega el Señor y la liberó. Recuérdese que dice la Biblia que cuando un espíritu sale, dice que va por lugares desiertos, buscando un lugar de reposo, no lo encuentra, entonces dice, volveré. Mire eso pues. ¿Sabe qué me estaba recordando ahorita? El hijo pródigo. El hijo pródigo salió de la casa y cuando ya estaba por allá, ¿qué fue lo que dijo? Volveré a la casa de donde salí. Y los demonios hacen lo mismo. Ellos vienen y salen, y una vez que se van dicen, ya sé, volveré a la casa de donde salí. Y dice que cuando regresan, si la encuentran limpia y si la encuentran vacía, dice que entonces van. Y Mateo 12:45, fíjese pues. ¿Ya lo tiene? Entonces mire, María Magdalena estaba bajo la influencia ¿de qué? De 7 demonios. Pero mire entonces ahora Mateo 12:45. Va entonces, toma consigo otros 7 espíritus, pero dese cuenta, ya no son 7 espíritus como él. ¿Qué dice ahí? Otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí. El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces mire, María Magdalena bajo la influencia de 7 demonios. Ahora este que está mencionado en 12:45, la influencia de 7 espíritus más depravados que los que ya habían salido. Por esa razón es que mire, uno busca su liberación, uno busca la santificación, uno busca muchas cosas de parte de Dios, y lo que uno tiene que luchar es por tratar de conservarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que sale es que mire, no se vaya a sentir usted mal ni ofendido, pero todos nosotros, todos, mire el que está a la par suya, el de adelante, el de atrás, a todos más de algún demonio nos salió. Todos. Porque si hay alguien que diga, no hermano, yo nunca tuve ninguno, entonces usted nunca tuvo necesidad de salvación. Más de algún inquilino, más de algún piojo, hermano, nos agarramos por ahí. Sí. Porque mire, si nunca hubo nada, ¿por qué razón querrían regresar?
¿Por qué razón nos asedian para tratar de volver? Porque en algún momento una tacita de café se echaron de perdido. Sí. Entonces, dése cuenta, dice, se van, ya vienen de regreso. Y entonces dice, lo que ellos buscan es que vengan 7 peores, bajo la influencia de 7 peores. Ahora imagínese Magdalena, que salieron 7 por 7. Porque cada uno de ellos va a buscar uno peor que él. Y por esa razón, mire, por esa razón es que, ok, dice este hermano, pero es que yo nunca caí revolcándome debajo de las sillas. Gloria a Dios. Pero si a alguien le tocó una liberación y le salieron un montón, ese con mayor razón debe de cuidar, ¿verdad?, su liberación. Porque hay 49. Bueno, en caso de que han salido 7, ¿va? Si salieron más, pues más, ¿va? O si salieron menos, menos. Pero son 7 por cada uno, porque no quieren volver solos, porque se quieren asegurar de quedarse ahí. Ahora fíjese entonces, porque este estaba bajo la influencia de 7, Mateo 12:45 dice, ahí van otros 7 peores que él tratando de entrar y crear una morada, 7 espíritus más depravados. Pero miren en Apocalipsis capítulo 1. Verso 4. ¿Ya lo tiene? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Y oiga eso, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, fíjese que digamos, cuando uno ve esa visión de Juan, está el trono, y generalmente, hermano, yo veía y decía, bueno, está el trono, los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y luego estaban los 24 ancianos, y luego estaban, vamos a ponerle así, las miriadas de ángeles, ¿verdad? Esa es la adoración celestial. Pero fíjese que leyendo ese pasaje me detuve ahí. ¿Por qué? Porque dice que aquí nos falta un elemento. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes son esos? Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Y después están los 4 seres vivientes. Ahora fíjese entonces, porque quiere decir que estos seres vivientes son custodios, hermano, del trono, pero esos 7 espíritus son ministradores que están delante del trono, y cada vez que uno llega en ese trono, uno es ministrado. Por esa razón, mire qué importante es, por ejemplo, ese canto, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, estar a tus pies, ¿verdad?, que no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la adoración celestial? Que 24 ancianos, miriadas de ángeles y que 4 seres vivientes, todos se postran delante del Señor. Pero lo tremendo es que esos 7 espíritus que son ministradores de parte de Dios, ahí están. Y cuando nosotros adoramos, aunque estamos aquí en la tierra, estamos ahí en el cielo. No sé si usted cada vez que viene al culto, usted trae esa conciencia. Aunque nosotros físicamente estamos aquí en la tierra, en el momento de la adoración estamos. ¿Dónde estamos aquí en el cielo? Detrás de estos. Detrás de estos. Detrás de estos. Estamos nosotros delante del trono. ¿Por qué razón? Porque es la adoración de los redimidos. Amén. Entonces el asunto es que aunque uno está aquí en la tierra, y usted puede estar, sí, Señor, te alabo, te adoro, pero dice que ¿quién podrá estar de pie delante de su majestad? Entonces, ¿por qué razón nos quedamos nosotros muchas veces, ¿verdad?,
a veces hasta indiferentes. ¿Sabe por qué? Porque lo que hace que nosotros tengamos la actitud correcta delante del trono es la influencia de los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando uno se queda indiferente, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay influencia. ¿Por qué no hay influencia? Algo está estorbando, ¿sí? Entonces, dése cuenta, ¿qué es lo que hay en nosotros que impide que puedan influenciarnos los 7 espíritus de Dios? De tal manera que en nuestra adoración, que en nuestra oración, que en nuestro devocional podamos ser sensibles. Y hermano, la Biblia dice, ¿qué es postrarse? No es arrodillarse. No hay lugar más alto o más grande que ¿qué? Pero ¿qué es estar a los pies? No nos vayamos hasta postrarnos, ¿verdad? Pero la adoración de Cristóbal Colón, dijo alguien, ¿verdad? No sé si ha visto usted esas gráficas que lo ponen así. Pero no doblamos las rodillas. No, hermano, por dentro, como aquel niño, no. Y si recuerda ese, ¿verdad? Siéntese, y lo sentaron a la fuerza y dijo, pero por dentro estoy parado. Aquí no es eso de que no, hermano, yo estoy ahí así parado, pero en mi corazón estoy tirado en el... No, hombre, no sea... Recuérdese que dice ahí que no hay que mentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos siendo influenciados, porque mire, los 24 ancianos, aunque ellos adoran y todo, pero no pueden influenciarnos, ni tampoco los seres vivientes. Ellos solo nos ponen un ejemplo, pero no pueden influenciarnos. Caso contrario, espíritus inmundos y demonios sí pueden influenciarnos. Dice, los ángeles son ministradores a favor. Entonces, ¿qué es lo que hace un ángel, hermano, para ministrar a favor? Mire, en el antiguo pacto, ahí en el Antiguo Testamento, usted ve que aparecían los ángeles, ¿y qué hacían? Sacaban una espada, sacaban una vara, y el que no hiciera caso. Por ejemplo, Balaam. Ahí va Balaam y todo, hermano, se le aparece el ángel y sacó la espada del ángel. Si el burro de 4 patas, ¿va? No se detiene, el burro de 2, hermano, se lo suena, ¿verdad? Pero dése cuenta. Es decir que Balaam, mire, Balaam en algún momento fue influenciado por el Espíritu de Dios, pero llegó un momento en el que perdió eso. Entonces un ángel ministrador, ahí está alrededor, ¿verdad? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero los 7 espíritus de Dios, mire pues, hay otro pasaje aquí. Mire pues, capítulo 3, de ahí mismo de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero... Entonces mire, ¿qué pudiera estar sucediendo en alguien para que no pueda ser influenciado por el espíritu de vida? Que esté muerto. Por eso le dicen a Sardis, mira, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas, dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar es la sensibilidad al mover de Dios. Amén. ¿Cómo desarrollamos eso? Una de las cosas, mire, el canto inspirado por Dios, para eso sirve. Y cuando deja de ser inspirado por Dios, también nos estorba. Fíjese que, por ejemplo, digamos, a veces, hermano, mire, yo agarro algunas alabanzas viejitas y me pongo a oírlas.
y me pongo a llorar. Y agarro otras del mismo cantante, pero ya más modernas, ¿verdad? Y algunas me dan coraje. Sí. ¿Por qué razón? Porque en un principio fue influenciado por el Espíritu de Dios. Pierden esa inspiración y esa influencia, empiezan a ser influenciados por los espíritus del mundo, y entonces, hermano, bueno, la lana, ¿verdad? Hoy veíamos entre las 7 influencias, vimos uno, ¿verdad? ¿Qué significaba? Riqueza. Entonces hay cosas que a nosotros nos hacen perder ese contacto, esa comunión, dejamos de ser sensibles. Entonces empezamos a venir al culto y decir, Señor, y aquí, ay Señor, cómo se tarda, ¿verdad? Señor, el partido ya va a terminar y el pastor hoy se alargó. Perdemos nosotros la sensibilidad. Entonces, mire, el Espíritu de Dios, ahí están los 7 espíritus. Pero si estamos siendo influenciados por otra cosa, el Espíritu dice, bueno, cuando quieras conmigo me avisas. Ahora, mire entonces, porque dice ahí, ¿qué es lo que puede suceder? Los 7 espíritus de Dios ahí están, pero si nosotros estamos como muertos, hermano, dice la Biblia que los muertos, ¿qué? Decía el evangelista aquel G. Ávila, alábale que él vive, porque los muertos no le alaban. Entonces mire, dice acá, capítulo 4, verso 5. Mire, ¿sabe qué? Vamos a ir a Isaías, solo para recapitular, para que usted se recuerde cuáles son los 7 espíritus. Isaías 11 debe de ser. Isaías 11, verso 2. Dice, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Mire, esas son las influencias que necesitamos nosotros para adorar al Señor, para alabar al Señor, para servir al Señor, porque sin eso, hermano, lo vamos a hacer nosotros en nuestra propia carne. Fíjese esto entonces, ahora Apocalipsis 4 y verso 5. Dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono, ¿qué había? 7 lámparas de fuego ardiendo. ¿Qué son las 7 lámparas? Los 7 espíritus de Dios. Entonces mire, los 7 espíritus de Dios ya los vimos que aparecen allá desde el principio. Cuando Juan verá su mensaje a las iglesias, dice que él vio los 7 espíritus que están delante del trono. Luego habla a Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y que tiene las 7 estrellas. Entonces ahí también están las 7 estrellas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Ahora 4:5 dice, delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde más ve usted 7 lámparas? En el tabernáculo. El candelero tenía, vamos a ponerle, como dicen los hebreos, 7 iluminaciones, ¿verdad? 7 lámparas. Cada una de esas lámparas, fíjese que se tenían que limpiar, se tenían que llenar de aceite y tenían que tener fuego. Es decir, tenían que ser encendidas con fuego santo, es decir, fuego de ahí mismo del tabernáculo. No podía ser fuego, hermano, que trajeran ellos de sus casas. Se recuerda que por traer fuego extraño fue que murieron los 2 hijos de Aarón. Entonces mire qué interesante esto.
Ahí está, hermano, dice, son los 7 espíritus de Dios, las 7 lámparas que están ahí, y eso nos habla a nosotros de cómo es que es necesario que nosotros nos limpiemos, que busquemos la unción de Dios y que busquemos nosotros, hermano, que el fuego de Dios caiga sobre nuestra vida. ¿Dónde vemos el fuego de Dios nosotros? Día de Pentecostés. Dice, estando reunidos todos en un mismo sentir y estaban ellos orando, dice, con todas sus fuerzas, y entonces un viento recio y el fuego de Dios se posó sobre cada uno de ellos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, hermano, hemos recibido del fuego de Dios? Porque mire, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, hermano, uno habla y siente uno, hasta suda uno, llora. Pero el asunto es, ¿cuántas veces ese fluir y ese mover, esa influencia ha llegado hasta nuestra vida? Porque si solo ha sido una vez, y mire, y no que vivamos por sentires, ¿verdad? Ay, hermano, hoy no sentí cosquillas, entonces no hubo presencia de Dios. No, pero debemos de buscar nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Sentirlo, tenerlo, hermano, poder percibirlo. Si, hermano, mire, a veces yo digo, a veces orando digo, Dios mío, yo quisiese, si se pudiese, dijo aquel, ¿verdad? Y hermano, así tocar, ¿verdad? Pero digo yo, sí, no me vaya a dar un toque eléctrico y me quedo ahí muerto. Porque, hermano, si a veces uno dice, Señor, una experiencia un poquitito más allá, algo más, algo así como para decir uno, ya avancé un poco más allá, ya probé algo distinto, vaya. Pero, hermano, si todos los días es lo mismo, ya no dan ganas, pero ni de oír prédicas. Entonces, mire qué tremendo, porque esas 7 iluminaciones, ¿por qué comparan a esos 7 espíritus de Dios, hermano, con 7 lámparas? Por lo que había que hacer con las lámparas. Para ser ministrados por los 7 espíritus de Dios hay que limpiarse, hay que estar llenos de aceite. ¿Qué es el aceite? Mire pues, ¿cómo se obtenía el aceite? ¿A cuánto les gusta la machaca? Según cual sea, ¿va? Hermano, no hay aceite si no se machacan las uvas, iba a decir yo, no, ¿va? Las aceitunas, ¿va? Nos tienen que machacar, hermano. Algunos los machacan más que a otros, fíjese. Y a veces uno dice, ay, Señor, a mí que no me toque. No, fíjese que a veces no hay que orar así. ¿Sabe por qué? Porque ahí en la machaquita es donde le sacan el aceite. Si no, ¿con qué lo llenan? Con anestesia de perdido, dice la hermana, para no sentir, ¿verdad? Pero, hermano, por eso dice Santiago, Pedro creo que dice, es necesario que las aflicciones vengan para que podamos entrar en el reino. Fíjese, ya ni siquiera para el aceite, para que podamos entrar en el reino, tienen que venir aflicciones. Lo bueno es que hay una parte donde dice, todo esto dice, si fuera necesario. Ahí está el detalle, ¿va? Sí, así digo que ahí está el detalle, ¿va? ¿Necesitaremos machaca o no? Eso es sencillo, mire, chequese el nivel de aceite así, sáquese la varilla. A ver hasta dónde marca. Si le marca, si sale limpia, ¿verdad? Y reluciente, entonces necesita machaca para que se llene de aceite. Lleno de aceite, entonces, ahora sí, ahí viene el fuego. Porque mire, el fuego va a ser, digámoslo así, va a ser inútil si la lámpara no tiene aceite. ¿No le ha pasado a usted que trata de encender el boiler el domingo en la mañana con una gran desesperación y gasta media carterita de fósforo, se lleva el encendedor, se acaba todo y de repente se da cuenta que no hay gas? ¿Verdad? Así tuviera usted un lanzallamas ahí para encender el boiler,
No va a encender. ¿Hasta cuándo? Le pone gas y mire, ¡bum! Lo mismo sucede, hermano, con las 7 iluminaciones del candelero. Si no hay aceite, así venga el Espíritu Santo, no con una llama, hermano, sino que así traiga todo el fuego de allá del Sinaí, pero no va a haber llenura. Entonces, mire, necesitamos limpiarnos, llenarnos de aceite. Entonces el fuego del Espíritu va a hacer algo en nosotros. Mire esto, Apocalipsis 5, verso 5. ¿Ya lo tiene? Dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Pero esos 7 ojos, ¿qué dice? Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, mire qué tremendo, porque 7 lámparas, que son los 7 espíritus, 7 ojos, que son los 7 espíritus. Ahora, ¿por qué 7 ojos? Está interesante eso, ¿verdad? Recuérdese que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tu ojo es malo, tu cuerpo va a andar. Entonces mire qué tremendo, porque el Señor mismo, Él tiene también sus ojos, pero Él no tiene 2, tiene 7. Y sus 7 ojos, dice, van por toda la tierra. ¿Por qué Dios enviará, hermanos, sus 7 espíritus por toda la tierra? Pero no, hermano, como lámparas. Los manda por toda la tierra, ¿cómo? Como ojos, para juzgarnos. Porque, hermano, miren, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. No hay nada que nosotros hagamos que los ojos de Dios, mire, no lo vean. Y esos 7 espíritus de Dios, si usted se recuerda, mire pues, ¿qué es lo que van a ir a revisar? Van a ver si tenemos nosotros del Señor, van a revisar, hermano, cómo tenemos de sabiduría, cómo estamos de inteligencia, de consejo, si hay fluir del poder de Dios, si tenemos conocimiento, si todavía el temor de Dios está en nosotros. Eso es lo que ellos van a ver. Van y nos inspeccionan. Por eso, mire, ¿qué es que lo que estamos viendo? El juramento, ¿verdad? ¿Y que el juramento qué era? Que Dios se pone como garante, pero vimos una palabra que es Shewa, que significa, déjeme ver, porque no me quiero, que es juramento o declaración, pero que dice que originalmente viene, dice, de la misma raíz que viene el número 7, ¿sí? Shewa y 7 vienen de la misma raíz. Y esa raíz significa estar bajo la influencia de 7 cosas. Entonces ya vimos que María Magdalena, bajo la influencia de 7 demonios, vimos que salió un espíritu y que cuando regresa busca 7 peores que él. ¿Para qué? Para influenciar a esa persona. Y entonces ahora estamos viendo que Dios también nos puede influenciar o quiere influenciarnos a través de sus 7 espíritus. Amén. Entonces, por eso vimos ahí también, vimos lo de la lámpara. Ahora vemos que dice acá que había 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Eso para qué, hermano? Para revisarnos a usted y a mí. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos nosotros funcionando? ¿Cómo estamos fluyendo? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nos pidan cuentas, ¿sabe qué es lo que veo yo ahora? Que ya ni siquiera va a ser a los ángeles a los que les van a preguntar. Porque yo me imaginaba antes, hermano, porque se recuerda que dice que ahí están los ángeles y que ellos se presentan delante del Señor y que ellos llevan mensajes delante del Señor. Pero cuando nos estén juzgando en el tribunal de Cristo, claro, ¿quiénes van a ser ahí los testigos entonces? ¿Sabe qué estoy viendo yo? Los 7 espíritus de Dios.
¿Cómo estuviste en sabiduría? Mal. En justicia, peor. En temor de Dios, sí. 7. ¿Por qué le digo eso? Porque antes de estos, aquí delante del trono, ¿quiénes están? Los 7 espíritus. ¿Cómo será el juicio del trono blanco? Cuando se presenten todos ahí, hermano, y se paren y 7 espíritus ahí, como testigos terrenales de todo lo que hicieron. ¿Se imagina, hermano, 7 ojos así viéndolo? Usted parado ahí, hermano, y 7 ojos ahí, allá atrás del trono del Señor. Y los 7 ojos que se le quedan viendo. No, Señor, si yo era bueno, y los ojos. No, Señor, no era bueno. Ya me recordé. Esas van a ser miradas que matan, hermano. Entonces, mire, ¿qué necesitamos nosotros? Fíjese que dice acá, Job capítulo, a ver, no, perdón, Hebreos capítulo 6, que no es Job, es Hebreos, capítulo 6. Dios mío, si ya me pasé, va. Pero como es ayuno, dijo aquel. No es cierto, y ahorita cerramos. Dice, mire, pues 6 verso 15. Porque recuérdese que estamos tratando de concluir, ¿verdad?, con este capítulo 6 de Hebreos. Dice, así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación, ¿qué dice? Es el fin de toda discusión. Entonces, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que la promesa de Abraham se la entregaron a Abraham, y luego viene el juramento de Dios. En otras palabras, ¿quién puede echar abajo una promesa que está avalada por un juramento? Y sobre todo si la promesa es de Dios y el juramento es de Dios. Por eso es que dice que Abraham, hermano, descansó y reposó, porque dijo, no, ¿quién más grande que Dios? Y si Dios primero me lo prometió y luego me lo juró, se acabó el problema. Entonces mire esto, porque todo lo que Dios, hermano, de pronto nos promete, se va a cumplir, porque lo prometió y lo juró. El asunto es que hay un pequeño detalle, porque dice uno, si el Señor lo prometió y lo juró, ya le hicimos. Pero hay un detalle. Si usted se recuerda en los días de Eliseo, llega Eliseo y dice, así dice el Señor, mañana a esta hora va a estar todo bien barato, el kilo de tortilla va a estar a $1, para ponérselo gráfico, el kilo de carne a $10. Entonces había uno ahí, y dijo, ¿y qué va a hacer Dios? ¿Va a abrir ventanas en los cielos o qué? ¿De qué tamaño tendría que ser la ventana para que nos caiga comida aquí y que todo se ponga así de barato? Entonces le dijo el profeta, tú lo vas a ver, pero no vas a participar de eso. Entonces al día siguiente, como sucede, hermano, cuando a alguien que nunca ha tenido poder le dan poder, dice que al día siguiente, cuando hubo abundancia, él quiso ponerse en la puerta y decirle a la gente, no, espérense, vamos a hacerlo ordenado. Que ordenado ni qué, nada, le pasaron encima. Y no participó, se murió. ¿Se imagina, hermano, una ciudad, no sé cuántos miles de habitantes eran y todos le pasaron encima? Ahora, dese cuenta entonces, ¿la promesa estaba? ¿Garantizó el Señor la provisión? ¿Obró? Pero hubo uno que no participó, aunque escuchó la promesa, aunque escuchó la palabra. Pero ¿qué fue lo que impidió que participara? Que no tuvo fe. Por eso es que dice que Abraham, cuando escuchó la promesa, creyó, y cuando escuchó el juramento, se fortaleció. Entonces dijo él, si Dios así tiene que ser.
Por eso agarró a su hijo y vamos, mi hijo, dijo él, porque aquí no queda de otra. Y el hijo, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque él ya algo venía sospechando, porque hacía las cuentas y no le salían. Al menos cuando llevaban a los criados. Mire, si yo hubiera sido Isaac, yo hubiera hecho cuenta, digo, no traemos cordero, pero traemos fuego, traemos cuchillo y 2 criados. A lo mejor un criado vamos a ofrecer, o de perdido un burro. Pero cuando ya viene Abraham y dice, bueno, quédense aquí los burros, quédense aquí los criados, el muchacho y yo, hermano, ahí fue donde él dijo, se me hace que aquí va a haber pérdida. Así nos salen las cuentas. Él podía hacer 2 cosas ahí: correr, como hacen los muchachos hoy, ¿va? ¿Quién viene por las tortillas? Ya no hay nadie, hermano. Sí. O lo que hizo, ¿verdad? Mi papá sabe lo que hace. Él entregará cuentas delante de Dios. Por eso es que cuando ya llegan arriba, Señor, Padre, aquí está todo, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está el altar. Y entre líneas, ¿a quién vamos a ofrecer? ¿Tú a mí o yo a ti? Entonces él dijo, mi hijito, no se preocupe, el Señor va a proveer, mientras lo amarraba. Así dice la Biblia. Y él entendió. Ahora mire, ¿por qué ese muchacho? Porque, hermano, mire, seamos sinceros, ¿usted qué hubiera hecho? Está ahí arriba en el monte, ahí está el altar, su papá lo empieza a amarrar y usted sabe que el papá afilaba bien el cuchillo. Y usted ya sabe que lo va a sacrificar. ¿Se queda usted así calladito? Sí, papi, acuéstame, aquí estoy. O empieza como aquellos puerquitos, hermano, cuando los van a matar. No, mi hermano, si para meter un niño a bañar a veces, hermano, los gritos que dan. Y fíjese que Isaac no. Pero ¿sabe qué sospecho yo? Que ya Abraham ya le había contado muchas cosas acerca de Dios, entre ellas las promesas que se habían hecho sobre él. Por eso es que de alguna manera creo yo que dijo Isaac, bueno, si yo soy el elegido, a saber qué va a pasar aquí. O Dios le tira un rayo a mi papá, o algo tiene que pasar. Por eso se quedó tranquilo, creo yo, hermano. Dijo, bueno, vamos a esperar qué es lo que Dios va a hacer. Y Dios hizo. ¿Pero por qué razón? Había promesa, había juramento y había fe. La promesa y el juramento ahí están, pero si no hay fe, no vamos a participar. Entonces, mire, dice, los hombres juran por uno mayor que sí mismos, para ellos el juramento dado es una confirmación y se acabó la discusión. Entonces usted y yo no tenemos por qué discutir acerca de si vamos o no vamos a recibir una herencia, de si vamos o no vamos a entrar en el reino, de si vamos o no vamos a ser glorificados. O sea, eso ya está garantizado. ¿Por qué? Hay promesa y hay juramento. Entonces que nadie, y por eso leímos un pasaje donde dice Pablo ahí, verá, les escribo esto, ¿por qué? Por razón de aquellos que quieren engañarlos. Entonces mira el verso 17. De la misma manera, fíjese cómo Dios utilizando la figura, ¿verdad?, de los juramentos terrenales, de los juramentos de hombres. Dice, de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente, es decir, ampliando, hermano, a los herederos de la promesa. Entonces mire, esto es importante. Los herederos de la promesa. ¿Quién es heredero? ¿Los hijos o el hijo? ¿A quién le dan herencia? Fíjese que cuando usted ve en la Escritura, ¿por qué razón el Señor Jesucristo es llamado el primogénito entre muchos hermanos? Y luego en Hebreos, cuando se habla de la congregación de los justos hechos ya perfectos, dice la congregación de los
primogénitos. Porque aunque había herencia para todos, solo el primogénito se llevaba. Mire, ¿qué diferenciaba la herencia del primogénito de la herencia de los demás? Por ejemplo, un rey. Ahí estaba el rey, tenía 5 hijos. A todos les iba a dar herencia. Pero ¿cuál era la diferencia del primogénito? El trono. El trono. Por eso es que dice ahí, a los herederos ¿de qué? De la promesa. Es decir, a los que se van a sentar en el trono, porque no todos se van a sentar. Amén. Entonces, mire, si usted es el que se va a sentar en el trono, ¿cómo tiene que vivir? Mire, le voy a poner la figura así con estos dos personajes, Esaú y Jacob. Dice, y Jacob era un hombre de tiendas, y Esaú era hombre del campo. ¿Quién se terminó sentando? Jacob. ¿Por qué razón? Porque era hombre de tiendas. Cuando usted ve, digamos, esa palabra tiendas, es la misma palabra que se utiliza para tabernáculo, el tabernáculo de Moisés. Entonces es un hombre de templo que busca a Dios, que tiene relación con Dios. Entonces mire qué tremendo, porque dice acá, deseando mostrar más plenamente, no a todos, sino a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Entonces mire, el propósito de Dios no cambia. Eso es inmutable, que no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Mire que está la paso y pregúntale, ¿cuál es el propósito de Dios? Contigo. Porque mire, Dios tiene propósitos. Por eso es que todos somos primogénitos. Tiene un propósito para cada uno, pero hay un propósito general en la promesa, que es sentarnos a todos en el trono. Por eso el Señor dijo, para que donde yo esté, para que como yo me he sentado en el trono de mi Padre, vosotros también os sentéis en el mío. Pero vosotros, ¿quiénes? Los herederos. ¿Vosotros quiénes? Los que han permanecido. ¿Vosotros quiénes? Los que han sido ministrados por los 7 Espíritus de Dios. ¿Vosotros quiénes? Los que aman. Entonces dése cuenta. Dice, para mostrar que su propósito no cambia, interpuso entonces un juramento. Verso 18. A fin de que por 2 cosas inmutables. Entonces mire, el propósito no cambia, la promesa no cambia, y el juramento tampoco cambia. Por eso dice ahí, 2 cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas 2 cosas son la promesa y el juramento. Seamos, dice, grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, mire el verso 19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra, ¿hasta dónde? Entonces ahí ya nos metió en otro rollo, porque entonces en el verso siguiente habla de Melquisedec, ¿sí? Entonces dése cuenta cómo nos lleva del versículo 1 de ser inmaduros y de ser, hermano, de habernos quedado estáticos en cuanto al conocimiento. Dice, avancemos hacia la madurez. Y empieza a hablar entonces acerca de la promesa. Finalmente, verso 16, por ahí entonces dice, esto es para ampliarlo, dice, únicamente a los herederos. ¿Qué es lo que va a ampliar? El conocimiento, el entendimiento, y que podamos ver entonces lo que dicen los versos 18 al 20. Dice, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, que penetra, dice, hasta detrás del velo. Esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es Cristo, que la pusieron delante de nosotros en la cruz del Calvario y que va delante de nosotros. Por eso dice en ese verso final, mire cómo dice,
donde Jesús entró por nosotros, como dice, como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora fíjese entonces, dice que Él entró, hermano, y por eso dice ahí, tenemos la cual, esta esperanza que tenemos como ancla firme del alma, una esperanza segura y firme, que va, dice, hasta detrás del velo, porque Jesús entró por nosotros ahí como precursor. Déjeme, le leo aquí qué es precursor. Dice, precursor es alguien que precede o va adelante en el tiempo y en el espacio. Dice, alguien que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. Entonces mire qué tremendo, porque el Señor Jesús entra en el lugar santísimo. Y entonces aquí en el capítulo 6 de Hebreos se introduce toda la doctrina acerca del sacerdocio de Melquisedec. Porque usted empieza a leer en el capítulo 7 y empieza a hablar de lo que era el antiguo sacerdocio y el sacerdocio de Melquisedec, cómo oficia el antiguo, cómo oficia el nuevo. Y ese nuevo oficio, ese sacerdocio de Melquisedec, usted y yo tenemos que aprenderlo bien, porque ese es el sacerdocio al que fuimos llamados. Amén. Ese es el sacerdote que está ahorita ministrando delante del trono. Ese es el incienso que ahorita se ofrece delante de Dios. Ya no son machos cabrillos y todas esas cosas, sino que ahora es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces dice, alguien que precede, que va adelante en el tiempo y en el espacio. Mire, el Señor ya entró ahí en el lugar santísimo, ¿cuándo? Hace más o menos 2000 años. Nosotros físicamente no hemos entrado, pero dice ahí que tenemos en Él un ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Para detener, y si usted empieza a jalar el ancla, empieza a mover también la embarcación. Entonces nosotros, dice, ahí en el lugar santísimo tenemos un ancla segura, firme, estable. ¿Para qué? Mire, vamos a empezar a jalar ahí, no va a salir el Señor, nosotros vamos a entrar. En otras palabras, estamos anclados en el lugar santísimo y no hay quien, por eso dice, ¿quién nos separará? ¿Verdad que sí? Así dice Pablo, ¿quién nos separará del amor del Señor? Porque tenemos un ancla que llega hasta allá adentro. Por eso, mire, pase lo que pase, uno lo que tiene que hacer, mire, solo agárrese bien de la cadena, el ancla no se va a soltar. Si usted se suelta, sí se lo van a arrastrar. Pero si usted se agarra bien, como dice ahí en Hebreos, usted va a llegar hasta allá adentro. Porque ese es el propósito. Por eso dice, precursor es el que llega antes en tiempo y espacio, mientras que llegan los demás. Amén. Es alguien que introduce, dice, nuevas ideas, nuevo conocimiento, dice, o nuevas teorías que se habrán de desarrollar después. Entonces el sacerdocio de Melquisedec, aunque aparece en Génesis, pero nombran al Señor Jesucristo sumo sacerdote después de haber resucitado. Por eso ahí en Génesis, ¿cómo era? Él era sacerdote, pero allá después de haber resucitado, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, una vez y para siempre. Entonces ahora usted dijo que somos sacerdotes. Mire, si somos herederos, estamos anclados allá adentro. Pregúntale a la persona, ¿eres heredero? ¿O te falta un poquito de fe? Mire, es una tarde para decirle al Señor, Señor, necesito esa fe. ¿Esa fe para qué? Para tener esa certeza, esa seguridad de que estoy ahí bien agarrado, que vengan tormentas y sacudidas y lo que sea, pero estoy anclado allá, al lugar santísimo. Cierre sus ojos en esta tarde y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, porque eres bueno, Señor, eres fiel. Estás con nosotros, Señor, todos los días. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, porque
vas delante de nosotros, has asegurado, Señor, con promesa y juramento, nuestra herencia. Has asegurado con promesa y juramento que habremos de alcanzar, Señor, todo aquello para lo cual tú nos has alcanzado, para lo cual nos has llamado, para lo cual nos has escogido aún desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, ten misericordia, te rogamos, llévanos, Señor, a la madurez, llévanos al crecimiento, Señor, que necesitamos. Te rogamos que enciendas en nosotros las lámparas, Señor, esas lámparas de tu Espíritu. Ahí donde estás, ponte de pie y dile: Señor, necesito de tu fuego, necesito de tu aceite, necesito de tu limpieza, para que esas 7 lámparas, Señor, permanezcan encendidas. Que tus 7 espíritus sean siempre una influencia en nuestra vida. En el nombre de Jesús, mi Dios bendito, te rogamos en esta hora. Te ruego, Padre, por cada uno, Señor, por cada niño, por cada adolescente, Señor, por cada joven, Señor, para que tus 7 espíritus, Señor, sean una influencia constante sobre ellos. En el nombre de Jesús, te ruego por mis hijas, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Envía, Señor, tus 7 espíritus, tus 7 lámparas, tus 7 ojos sobre ellas, Señor, en el nombre de Jesús, en todo tiempo. Que esa influencia, Señor, de tu Espíritu, la influencia de esos 7 espíritus sobre ellas, en el nombre poderoso de Jesús, sobre la congregación, sobre cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ten misericordia. Envía, Señor, tus 7 espíritus, Señor. Envía tus 7 ojos, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser influenciados, Padre bendito, de la manera correcta y que podamos ser perfeccionados. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Sabemos que vas a cumplir, Señor, lo que has prometido, porque has interpuesto, Señor, un juramento. Te has puesto tú como garante, Señor, de todas tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Es por eso que vamos a alcanzar una corona de vida, es por eso que vamos a alcanzar una herencia, es por eso, Señor, que vamos a heredar un reino. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Padre. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia y que enciendas, Señor, el fuego de tu Espíritu donde se ha apagado. Que llenes, Señor, los depósitos de aceite donde se han quedado vacíos. Que traigas, Señor, la limpieza necesaria, Señor, donde las lámparas, Señor, ha empezado a llenarse, Señor, de hollín, donde ha empezado a llenarse, Señor, de suciedad, de residuos, Señor. Trae, Señor, esa limpieza de tu Espíritu, la llenura, Señor, con el aceite de tu Espíritu. Y ese fuego, Señor, de Pentecostés, ese fuego de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos estar, Señor, encendidos en todo tiempo, en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Haz tu obra, Señor. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor. Sí, Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor.